Gracias a Dios estamos aquí un domingo más, ¿verdad?, para alabar su gracia, su sublime gracia, como dice este último canto que acabamos de escuchar. Como un río, dice la letra, como un río fluye el perdón, ¿verdad? Y así es nuestro Señor. Cuando nosotros de forma consciente le recibimos como Señor y Salvador, fluye el perdón, ¿verdad? Como un río, ¿verdad? Y no porque lo diga el himno, sino porque lo diga la Escritura, ¿verdad? Y es la misma palabra de Dios la que nos da garantía de esta realidad. Pero bueno, vamos a pasar al punto que nos trae esta mañana, que es la exposición de la palabra de Dios. Y les voy a pedir si vamos al siguiente pasaje que está en Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito, que es de las últimas de allá del Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y lo vamos a leer de forma alternada. Comienzo en el versículo 11 y ustedes el 12 y yo el 13, pero al final, ¿sí?, toque como toque, al final el último versículo lo leen todos juntos, ¿verdad? Ustedes. Dice así la palabra de Dios. Si todos tienen Tito 2, del 11 al 14, amén. Muy bien, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, buscando la santidad de lo que se trata, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Se dio a sí mismo por nosotros, redimirnos toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Amén. Muy bien, vamos a orar para que el Señor nos hable el día de hoy, porque recordamos que siempre lo importante es que sea el Señor el que nos dirija, que sea el Señor el que nos hable, pero que también sea el Señor el que nos convenza, ¿verdad?, para actuar, ¿verdad? Porque a veces, estando aquí, como que entendemos muy bien todo, pero a la hora de tomar decisiones, muchas veces seguimos igual, para que el Señor nos unja y nos dé la capacidad de tomar las decisiones que Él desea, el que Él quiere, el que Él señala en su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por este mensaje, Señor, que habremos de escuchar. Padre, habla, Señor, a nuestras vidas. Habla, Espíritu Santo, a nuestros corazones. Convéncenos, Señor, de toda verdad que nos lleve hacia ser como el Señor Jesucristo, a imitar al Señor Jesucristo, porque dice tu palabra: todo aquel que dice que anda en Él debe andar como Él anduvo. Y Padre Santo, te rogamos, Señor, que sea de bendición esta predicación, Señor, que esta predicación, Señor, nos sea, Señor, de semilla fructífera, Señor, en todo nuestro ser, y que también, Señor, podamos decir que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer, y que no nos quedemos nada más en el querer, Señor, sino que hagamos lo que es correcto, hagamos lo que tú quieres, Señor, que hagamos en la medida para llegar a la estatura del varón perfecto que es en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, fíjense que en nuestro mundo mucha gente se ha vuelto cazadora de novedades. Incluso, bueno, no incluso, sino que más fuertemente desde que existen las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales, más que
el radio, la televisión o cualquier otro medio se ha vuelto la manera en la cual encontramos cosas novedosas, ¿verdad? Y ahí estamos, estamos compartiendo y mostrando algo que parece novedoso, porque hoy en día el ser humano es difícilmente impresionable. Ha perdido la capacidad de fascinarse ante las cosas y cada vez necesita la experimentación de emociones cada vez más fuertes, y en la búsqueda de esto se recurre a todo tipo de medios y maneras y modos para volver a experimentar una emoción, un placer, ¿verdad?, de algo que se considera novedoso o maravilloso, pero que con el tiempo finalmente se pierde y luego se necesita otra cosa que vuelva otra vez a captar la atención. Así es la humanidad hoy en día. Entonces la tecnología ha sido muy usada para este fin, para que el mundo, la tecnología parte de sus funciones ha recaído en que la gente vea o disfrute de cosas maravillosas, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es maravillosa para ti? Maravilloso es algo extraordinario, algo que te alegra, algo que te llena de gozo, algo que te atrae, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. ¿Y qué es maravilloso para ti? Para mucha gente, pues dentro de lo maravilloso estaría pues un nuevo celular, un auto Tesla, ¿verdad?, que no necesita gasolina y es eléctrico y todo esto, una nueva pantalla, un viaje exótico, ¿verdad?, por alguna selva, ¿verdad?, inexplorada, o lanzarte del bungee, ¿verdad?, bien maravilloso, o escalar la montaña y que te tomes fotos arriba del Cerro de las Mitras. ¿Qué es maravilloso para ti? Debemos buscar en lugares correctos unas maravillas que nos eviten el adormecimiento espiritual. Y esas maravillas las vamos a encontrar sin lugar a dudas en la palabra de Dios. Y hoy vamos a explorar 7 maravillas, a la manera de las 7 maravillas del mundo antiguo, las 7 maravillas del mundo moderno, las 7 maravillas de la Biblia y nuestra relación con Dios. Esa será nuestra reflexión, encaminado a evitar el adormecimiento espiritual. Entonces vamos a explorar lo que nos dice la palabra de Dios sobre cosas maravillosas en este pasaje que acabamos de leer hace un momento. Tito capítulo 2, versículo 11, el primerito ahí que leímos, dice: la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y hoy estamos aquí y hoy comento que la gracia de Dios es maravillosa. No sé cuál era su idea de lo maravilloso, pero si una vez usted ha dicho o ha expresado y ha venido del fondo de su corazón que la gracia de Dios es maravillosa, algo bueno está haciendo el Señor con usted. Porque la gracia de Dios es la manifestación de la bondad de Dios. La cruz del Calvario, ese sacrificio doloroso, cruento, que vivió el Señor Jesucristo, a la postre se convirtió en el plan de Dios en un acto maravilloso. ¿Sí? No maravilloso en el sentido de la sangre, ¿verdad?, y todo lo que sufrió el Señor, sino maravilloso porque de ahí vino la gracia de Dios que trajo salvación a todos los hombres. Un acto de odio y de crueldad, que era eso la crucifixión. La crucifixión era un acto de odio y de crueldad de un pueblo conquistador, que era en este caso el Imperio Romano. Era un símbolo de temor al cual había que huir, pero a la postre Dios en su sabiduría dispuso que eso viniera siendo un símbolo maravilloso de su gracia. La gente que no cree
la gente que está en el mundo pudiera decir, es un acto de odio y de crueldad de un Dios que mata a su Hijo, porque así lo he escuchado. Un Dios, ¿qué es ese Dios que mata a su Hijo, que no tiene amor, etcétera? Y así lo expresan. Pero en 1 Corintios 2:14 dice de la siguiente manera, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se disciernen únicamente espiritualmente. Hasta que no tengamos el Espíritu de Dios trabajando en nosotros, no podríamos entender lo maravilloso del acto de gracia que fue la crucifixión, la entrega del Señor Jesucristo en esa cruz. Dios dio al Hijo de su amor para que fuera castigado en lugar de los culpables. Y eso para el cristiano es una maravillosa gracia. De hecho, el himno que acabamos de oír hasta el final, que se llama Sublime Gracia, es una traducción de un himno que está en inglés, que es Amazing Grace, que podría traducirse también como maravillosa gracia. Y ese himno, que es el que cantamos al final, fue escrito por un hombre que se llamaba John Newton. Ese hombre era un traficante de esclavos en el siglo XVIII. Era un verdadero malandrín, ¿verdad? Y realmente era una persona que estaba fuera de la gracia de Dios, que estaba fuera de lo que Dios quería para su vida, pero Dios trató con él y se convirtió. Y lo maravilloso de esto es que él era traficante de esclavos, él ponía las cadenas, pero no se daba cuenta que el esclavo era él. Por eso dice, ya libre soy, Dios me salvó. Y como un río fluye el perdón. Un hombre tan cruel, tan insensible como un traficante de esclavos en aquella época, encontró la maravillosa gracia de Dios y recibió el perdón. Si un hombre como estas características puede recibir el perdón, cuanto más tú en las cosas que hayas hecho, las cosas que hayas vivido, recibirán una gran porción de la gracia de Dios si tú te acercas a Cristo, porque Cristo dice, todo el que se acerca a mí, no le echo fuera. Entonces esa es la historia de John Newton. Si pueden ahí checarlo en internet, ponerle ahí John Newton y van a ver la historia de ese hombre. Se convirtió en un gran predicador, fue contemporáneo de Juan Wesley, ¿verdad? Conoció a Juan Wesley y fue parte de la gente que estaba en ese avivamiento que hubo en esa época. Entonces eso es algo maravilloso, una gracia, una maravillosa exhibición de amor. Esto es algo para ponerle atención. En segundo lugar, el carácter de Dios es maravilloso. En Tito 2, versículo 13, nos saltamos el 12 y pasamos al 13, dice de la siguiente manera, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Está hablando de Cristo y lo describe con estas palabras, gran Dios y Salvador. Para muchas personas Jesús es solo un hombre del cual hacen burla. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a Jesucristo como gran Dios y Salvador. Jesucristo es Dios. Y dice en Isaías 9, versículo 6, yo lo leo, dice, porque un niño nos ha nacido, o sea, se está refiriendo a Cristo, profetizado 700 años antes de Cristo. Un hijo nos ha sido dado y se llamará admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Otra vez refiriéndose a Jesús con la manera de Dios, Dios poderoso, admirable consejero, etc.
Entonces, Jesús no es un gurú. Jesús no es un cacique especial. Jesús no es un sabio importante o un caudillo. No es Jesús un advenedizo, ¿verdad? Que de repente se le ocurrió y se levantó con ganas de sentir que debería ser el fundador de una religión. No, el Señor Jesús es Dios mismo. Es falso lo que pregonan algunos grupos religiosos, como los Testigos de Jehová, de que el Señor Jesucristo es un ser inferior a Dios y fue creado por Dios. No, el Señor Jesús es preexistente y es Dios mismo. Así lo declara la Escritura. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Entonces esto es un maravilloso consuelo. Hermano, si has confiado en el Señor Jesucristo, estás confiando en Dios mismo. Si has confiado en el Señor Jesucristo para tu salvación y para guía de tu vida, no has puesto tu vida en un advenedizo ahí o en alguien que estaba trastornado, tenía esquizofrenia, tenía voces y tenía problemas. Le confiaste tu vida al gran Dios Cristo Jesús. Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre. ¡Qué maravilloso consuelo! ¿Habías reflexionado en esto alguna vez? ¿Lo habías catalogado de algo maravilloso? ¿O era para ti simplemente, allá está Jesús y todo el rollo de la religión y acá está mi vida? Acá está mi realidad, acá tengo que pagar mi recibo de la luz, mi recibo del agua, lidiar con mis hijos, lidiar con mi esposo, y allá está Jesús contemplándome. No, has confiado en el Todopoderoso, y el Todopoderoso quiere bendecir tu vida. El Todopoderoso Jesús, que es Dios, quiere guiarte en tu vida. ¿Estás dispuesto a dejar que el Señor Jesús guíe tu vida y pagar el costo de esa maravillosa gracia? Así que no temas, hermano, hermana, confiar en Jesús. No has confiado en cualquiera. No has confiado en alguien ahí que de repente le dieron ganas de jugar al Mesías. Has confiado en el Todopoderoso, aunque el mundo tenga otra idea. ¿Por qué? Porque es el hombre natural lleno de pecado, y del pecado no se engendra nada más que simplemente pecado. Entonces eso es maravilloso. Es un carácter maravilloso el Señor, que por medio de su Hijo se ha mostrado ante nosotros de esta manera. Y también hay un maravilloso don. Tito capítulo 2, versículo 14, si me siguen por ahí. Dice, ¿Cristo qué hizo? El gran Dios, fíjense, ese gran Dios y Salvador, ¿qué hizo? Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ese Dios se dio a sí mismo por nosotros, por amor, porque éramos perdidos. Como dice el himno, estábamos ciegos, ¿sí? No podíamos ver, pero ahora podemos ver. Que un hombre entregue su vida por su amigo es algo que consideramos loable. Muchas historias hay. Que tal persona murió por su amigo, tal personaje murió por la patria, ¿verdad? Juan Escutia se tiró con la bandera por amor a la patria, ¿verdad? Miguel Hidalgo, ¿verdad? Etcétera. Muchos casos. Pero aquí el caso es que siendo nosotros enemigos de Dios,
siendo nosotros, estando en un estado de enemistad con Dios, Cristo murió por nosotros. Esto es divino. Hermano, ¿te has considerado y te has dicho que has estado en la conciencia de que hubo un punto en el que eras enemigo de Dios y lo has dejado de ser? ¿Has tenido conciencia de esta realidad? ¿Has tenido conciencia de este acto maravilloso? ¿O simplemente otra vez pasabas la vida? Ok, es algo padre, es algo positivo, me hace sentir bonito, ¿verdad? Y hasta ahí continúo con mi vida rutinaria. Detente, haz un alto en tu vida y reflexiona en la maravilla que es que eras enemigo de Dios. Estábamos destinados para el infierno, para la condenación, pero en su maravilloso poder y amor y gracia, el Señor nos rescató. Esto es verdaderamente algo que puede ser calificado de maravilloso, porque es el único ejemplo en la historia del mundo donde alguien da su vida voluntariamente por sus propios asesinos. Porque en aquellos que clavaban al Señor Jesucristo aquel día y que lo subían en la cruz, esos soldados romanos, finalmente esos soldados romanos eran nuestra representación. Éramos enemigos de Dios. Pero Él, aún así con todo y eso, decía: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34 está esa referencia. Y aún en la agonía oró por quienes lo crucificaban. Nosotros éramos esos soldados romanos. Y aunque ni cuenta nos dábamos, vivíamos nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios. Espero que eso haya cambiado en cada uno de ustedes. Espero que en cada uno de ustedes y de nosotros, bueno, me incluyo, estemos conscientes del compromiso que es aceptar esta maravillosa gracia y lo que Dios espera de nosotros. Él se dio a sí mismo por ti. ¿Qué has dado tú para Él? Y no porque Él necesite a ver qué le das, sino porque el darle algo a Él implica un corazón redimido, un corazón arrepentido, un corazón consciente de la obra que el Señor ha hecho en ti. El otro día estábamos en el estudio bíblico, ahí en la casa de la hermana Raquel, y estábamos reflexionando sobre alguna vez en oración, alguno de nosotros ha preguntado al Señor, has orado, le ha preguntado, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quién en oración le ha preguntado al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? No porque el Señor te necesite, sino porque refleja una disposición para que seas usado por el Señor. Pero la realidad es que muchas veces malusamos, bueno, no que malusemos, pero solamente le damos atención a un aspecto de la oración, ¿verdad? Ya lo hemos comentado algunas veces, y ese Señor, dame, y Señor, sálvame, y Señor, ahí te encargo, y Señor, esto, y Señor, mi trabajo, y Señor, mi dinero, y Señor, resuélveme, y Señor, dame, y Señor, consígueme, y Señor, ábreme, ¿verdad? Y la lista, ¿verdad? Gigante, y en toda esa en todo ese galimatías, ¿verdad? de palabras, en toda esa serie de peticiones no está la pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Si ha algún día preguntado en oración, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? El Espíritu Santo está trabajando en su vida. No, es que yo no puedo hacer nada, es que yo estoy para que me den, sí. Es que yo estoy para que me atiendan, es que yo estoy débil y enfermo. No es justificación. No estamos en la total incapacidad como para no hacer algo por el Señor.
Así que esa mentalidad es una mentalidad arraigada donde el enemigo, el diablo, se ha deleitado de que pensemos así durante tantísimo tiempo. Y yo no hago, estoy ocupado y no puedo, no tengo tiempo. Pero mis hijos, mi trabajo me quita mucho tiempo, llego bien cansado, el camión, ¿verdad? Lo que usted guste y mande, no es suficiente justificación. Podrá entenderlo el Señor en todo lo que padece y sufre, pero no es justificación para evadir el compromiso que hay con el Señor después de la maravillosa gracia, el maravilloso don que nos ha mostrado en el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor también ha hecho una obra maravillosa y está haciendo todavía una obra maravillosa en nosotros. Ahí en Tito 2:14, que es el que leímos hace un momentito, primero leímos de que se dio a sí mismo por nosotros y luego dice, ¿para qué? El Señor se dio a sí mismo por nosotros. Ok, pero ya, no más. Lo voy a dar por ustedes y vamos a decir, gracias. Te agradezco. ¿Y ya? No, había un propósito, había un objetivo. El primero era redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad. Y luego el otro, purificar para sí un pueblo para posesión suya. Purificar. ¿Entendemos lo que implica el concepto purificar? ¿Entendemos lo que implica el hecho de que el Señor nos ha llamado y nos ha redimido de toda maldad para ser puros? Es lo que dice la Escritura. No dice para ser ahí regulares, ¿verdad? Para ser personas que ahí procuren, para que tener un pueblo que procure ser puro. Que procure, no dice así, ¿verdad? Dice que lo va a purificar para posesión suya. Somos posesión del Señor en Cristo. Y nuestro objetivo es hacer el propósito de Dios para nuestra vida, porque hemos sido redimidos y tenemos que estar purificados para el Señor, porque el Señor viene. El Señor viene y viene por un pueblo santo, por un pueblo purificado, por un pueblo que toma en serio la gravedad del pecado, por un pueblo que no se justifica a sí mismo bajando el nivel de la gravedad de las cosas que hace. Viene por un pueblo santo, viene por un pueblo puro, porque ese pueblo es posesión suya, no por personas que procuro ser bueno, procuro ser puro, procuro andar bien, a veces no me sale, pero procuro. ¿Sí? Y esa palabrita procuro, con esa nos zafamos así de mucho, ¿verdad? Si procuro, pues ya estoy bien, aunque nunca lo logre, ¿verdad? Y nunca haga nada realmente en mi vida para el Señor, pero procuro. No es el procuro, es hacer, ¿sí? Ir hacia ese objetivo, ¿sí? No es el procurar. Entonces tenemos que estar purificados, apartados de las cosas malas de este mundo, apartados de aquello que a Dios no le agrada, apartados de aquello que implica una autocomplacencia de nuestro propio yo, apartados de aquello que implica una autocomplacencia y alimento a nuestro propio orgullo, que es la raíz de todo el pecado, el orgullo y el amor a sí mismo, haciendo a un lado al Señor, poniéndonos nosotros como nuestros propios dioses. Para eso murió el Señor Jesucristo, para que por medio de esa gracia del Espíritu Santo, porque dijo, les mandaré otro consolador,
que les recordará y les enseñará todas las cosas que les he dicho. Para eso murió el Señor. No murió para que le diéramos las gracias y pusiéramos ahí, por ahí, una estampita y con eso, pues, para la buena suerte y que me vaya bien y que me caiga trabajo y que fluyan los billetes. No, para eso no murió el Señor. Murió para algo todavía más maravilloso, algo más sublime, algo más trascendente. Para eso el Señor hizo su obra, y en eso debemos maravillarnos y deleitarnos e impresionarnos. No en videos así de tiktokeros, ¿verdad? Donde ahí resulta que hay alguien que hace una gracia, ¿verdad? Y hace caras, ¿verdad? Y se vuelve viral, ¿verdad? Y hace ojos chistosos, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Maravillémonos en el Señor y en su obra. Seguimos ahí en el versículo 14. Pueblo para posesión suya, de su propiedad, hermano, hermana. Somos propiedad del Señor. El Señor nos da libertad, sí nos da libertad. Pero recuerde que ha puesto su sello del Espíritu Santo en su vida, si usted ya lo ha recibido. Y el Señor quiere que seamos un pueblo puro para posesión suya. Algunos cristianos temen manifestarse como tales para evitar que se hable de ellos. Y se callan. Oye, ¿eres cristiano? No, pues voy a una iglesia, ¿verdad? Es bien padre, ¿verdad? Pero no digo. No me vayan a decir algo. Su ciudadanía está en los cielos porque son nacidos de lo alto, pero de eso sienten vergüenza. Es que van a decir que estoy loco. No, es que a lo mejor van a decir que soy fanático. No, es que luego van a decir, y empieza nuestra propia mente a jugarnos ahí palabras, pero muchas veces nos callamos y no decimos. No, es que yo respeto, y nos cobijamos en esa, ¿verdad? ¿Sí? Yo respeto y por eso me callo. Bueno, ok, habrá situaciones, pero aplicar esa para ponerte una venda, ¿verdad? Y ya no decir nada, pues no creo que sea tampoco la idea. ¿Por qué? Porque los malos no sienten vergüenza. Los inmorales no tienen vergüenza. Los pecadores no les da vergüenza su pecado. A los malos no les intimida su maldad. A los promiscuos no les da vergüenza ir por la calle y exhibir ahí delante de niños. A los promiscuos e inmorales no les da vergüenza ir a un jardín de niños y tratarles así de sembrar confusión en su mente. No les da vergüenza. ¿Por qué al Hijo de Dios le habrá de dar pena expresar su fe? Que no nos dé vergüenza, porque somos un pueblo, posesión del Señor, y eso es algo que tiene que ser visto como un hecho maravilloso, un hecho sobrenatural. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 12. Dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Fíjense, una vida maravillosa, negando la impiedad, siendo sobrios. ¿Qué es ser sobrio, justo y piadoso? Eso es algo maravilloso, eso es algo que solamente el Señor hace. ¿Qué es sobrio? Sobrio significa moderado, discreto, sencillo, austero, sin pretensiones, sin excesos. Sobrio en el comer, sobrio en el beber, sobrio en el vestir, sobrio en el hablar. Eso es una manera justa,
piadosa de vivir. El cristiano debiera ser el empleado más digno de confianza. Yo me acuerdo antes, allá en los años 90, se ofrecía trabajo a una empresa ofrecía el trabajo, no sé, una ferretería, una tienda comercial, etcétera. Y en aquel entonces decía, solicito vendedor, ¿verdad? Y a veces ponían que sea cristiano. Y el dueño no era cristiano. Pero ponían como requisito que sea cristiano. Porque era una garantía prácticamente de que no iba a robar, de que no iba a hacer tranza, de que no iba a hacer esto o aquello. Ahorita ya no, es igual. Es lo mismo. No hay diferencia. Cuando debiera ser el empleado más digno de confianza, un cristiano. También un jefe debiera ser el jefe más justo y equilibrado si fuera cristiano. Porque el cristiano, el Hijo de Dios, debe resplandecer en este mundo de tinieblas, en este mundo de oscuridad, resplandecer en gentileza, resplandecer en sabiduría. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Celosos de buenas obras, ¿verdad? Dice el pasaje. Entonces, esto es algo que debemos tomar en cuenta como maravilloso. ¿Cómo era su vida, hermano, hermana, hace 10 años, 5 años, 2 años? ¿Cómo es su vida ahora? Si era exactamente igual, bueno, ya depende de cada caso, pero entre aquellos que son más nuevos, ¿verdad? Que han empezado a conocer el Evangelio hace no mucho tiempo. ¿Cómo era su vida hace 5 años? ¿Y cómo es su vida ahora? ¿Ha cambiado la perspectiva? ¿Ha cambiado la forma de ver? ¿Ha entendido cómo es lo que el Señor, cuál es el propósito que el Señor tiene para usted? ¿Ha entendido que el Señor lo ha redimido? ¿Ha entendido que el Señor lo ha perdonado de toda la maldad? ¿Ha entendido que el Señor quiere que usted sea santo, que se aparte porque es pueblo, posesión suya y celoso de buenas obras? Entonces el Espíritu Santo ha hecho algo en usted. Y finalmente, también tenemos una expectativa maravillosa. ¿Cuál es esa expectativa maravillosa? Dice el versículo 13, ahí sí me siguen, ahí de Tito, no nos movemos. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador. Pero la primera parte, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Que Cristo volverá. ¿Quién cree que Cristo va a volver? Amén. Y Cristo va a volver tan cierto como que el día de mañana va a salir el sol. Eso es una realidad. Alguien puede parecerle extraño, pues ¿cómo va a volver eso? Déjaselo al Señor, Él sabrá cómo. Pero el Señor va a volver. Dice su palabra en Apocalipsis 22:20, he aquí vengo pronto. Oye, pero es que ya pasaron 1900 años, ¿verdad? Y ya se tardó. O ya no vino. Que es también la clásica, no, pues ya pasó mucho tiempo, se me hace que ya no, se me hace que quisieron decir otra cosa, en la palabra como que querían decir otra cosa, a lo mejor esa no era la idea, y empieza la interpretación así para acomodarle. No, el Señor Jesús volverá, el Señor Jesús vendrá por su pueblo. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Como un pueblo redimido y puro y santo, posesión suya, celoso de buenas obras, o como un pueblo ahí nomás viviendo para el recibo del agua, el recibo de la luz, comprar mi nuevo boiler, mi cable, mi celular, mis aparatitos. ¿Cómo te va a encontrar? No quiero decir que todo sea necesariamente malo, ¿verdad? Pero el Señor nos ha llamado para algo más allá. El Señor nos ha llamado para un propósito más maravilloso, para un propósito más sublime que simplemente vivir la vida de la rutina. Vayamos a 2 de Pedro,
por favor, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. 3, versículo 8 al 10. Dice así. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El Señor va a volver. Algunos lo tienen por tardanza, pero para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para el Señor, Él no está sometido al tiempo. Él creó el tiempo, pero Él es más allá del tiempo. El tiempo no lo domina. Entonces, finalmente, lo que para nosotros, ya se tardó mucho, 1900 años, finalmente es una extensión de su gracia para que todos procedan al arrepentimiento. Y día tras día que todavía hay oportunidad, hay que ir en arrepentimiento al Señor. Y por eso donde todavía haya oportunidad, hay que compartir con otros y no quedarnos callados de que el Señor es maravilloso. Entonces no pierdas, hermano, hermana, la capacidad de fascinarte por el Señor. Que no te envuelva el adormecimiento espiritual que sufre la iglesia hoy en día. Acude a la Biblia en busca de inspiración. Acude a la Biblia para maravillarte. ¿Quieres maravillarte? No vayas al Netflix. No vayas al celular. No vayas al casino. Ve a la Biblia y ahí maravíllate. Encuentra cosas maravillosas ahí que te van a impresionar, que te van a consolar, que van a ser guía para tu vida. Ve a la Escritura, no te dejes arrastrar por el adormecimiento espiritual. No te dejes arrastrar por el mundo, aunque sea poquito, no más tantito, no pasa nada. No exageres, aquí en la orillita del mar, del chapoteo, nada más estoy. Pues es peligro. Viene una ola y te lleva, ¿verdad? Aunque tú te sientas seguro inicialmente. Pero maravillémonos del Señor, maravillémonos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie. Bueno, pues vamos a reflexionar, hermanos, vamos a hablar con el Señor. Recuerden que hablar con el Señor, algunas personas tienen problemas, yo a veces me puedo contar en alguna de ellas, que no se me ocurren palabras, no se me ocurren. Siempre vea, observe, escuche las oraciones de los demás, escuche la oración del pastor, escuche y lea la palabra para que tenga de la forma con qué hablar al Señor. Y recuerde, es como hablar con un amigo, es como hablar con una persona, ¿sí? El Señor no es un ente, no es una energía impersonal que está por ahí, es un ser que piensa, es un ser que analiza, es un ser que perdona, es un ser que se lamenta, es un ser que le duele y es un ser que ama y es un ser que hace justicia. Entonces vamos a hablar con Él. Si quiere hablar audiblemente lo puede hacer, si en silencio también lo puede hacer, pero lo importante es que esté en comunión con el Señor.
Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, que nos fue dada. Padre Santo, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos si hemos sido negligentes alguna vez. Todos estamos incluidos, Señor. Todos hacemos cosas, Señor, que a veces nos desviamos. A veces no prestamos atención adecuadamente, a veces vivimos sumergidos en la rutina, a veces vivimos sumergidos en cosas que no es que sean intrascendentes o que no sean importantes, pero las ponemos por encima de lo que tú eres y de lo que tú quieres hacer, Señor. Y nos fascinamos, Señor, ya sea para bien o para mal, por cosas que vemos en internet, por lugares a donde vamos, por lugares de donde nos hablan, por cosas que nos presentan, por cosas que nos comparten, pero no pensamos en la sublime y maravillosa gracia que está operando en nosotros hasta este día, Señor. Perdónanos, Señor, por ese descuido. Y perfecciónanos, Señor, porque tú, Señor, tu Señor Jesús, tú no moriste nada más por puro gusto, porque éramos muy buenos y te decimos gracias y a Dios. No, moriste porque tenías en mente un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Porque que tenías un plan para cada uno de nosotros, Señor, y querías que fuéramos parte de ese plan. Por eso, Señor, moriste en la cruz. Moriste en la cruz, Señor, no para tener amuletos y estampas, no para tener esculturas de la buena suerte, Señor, sino para que en nuestro corazón estuviera la convicción de lo que tú eres y lo que tú haces y de lo que tú harás, Señor. Hermano, hermana, te invito a que veas al Señor en tu vida cotidiana. Te invito, hermano, hermana, a que busques al Señor en tu vida cotidiana. Te invito a que no sea una cuestión rutinaria de entre semana me descuido mi vida espiritual y el domingo me repongo y ahí me la llevo. No, sino que en cada momento de tu vida estés en comunión con el Señor y veas en cada situación al Señor que obra en tu vida, que te enseña nuevas cosas, que te enseña nueva palabra, que te guía por camino, y para eso es muy importante leer la palabra de Dios, orar, aprender, poner en práctica las cosas que leemos. No son solo para un placer momentáneo, es para una transformación de vida que tú nos hablas, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio del hermano, por medio de la hermana, por medio de algo que dijeron en el sermón. Es para gloria tuya, Señor. Guía a cada uno de mis hermanos que están aquí, porque tú quieres el bien para cada uno. Tú quieres cumplir tu propósito en cada uno y te duele que piensen de diferente manera y te duele que se desvíen a cosas que no convienen y te duele, Señor, que no se maravillen en tu palabra y se maravillen en cosas que el mundo ofrece. Padre Santo, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de la iglesia que está en muchos aspectos adormecida, Señor, maravillándose en cosas que no convienen. Gracias, Padre, Señor, porque siempre nos das oportunidad. Y si has retrasado tu venida es porque tienes misericordia y esperas, Señor, que los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y además el tiempo para ti no es nada. En ti no existe el tiempo, sino que tú creaste el tiempo para nosotros, pero eso no te mide a ti, Señor. Eso no te rige a ti. Y gracias te damos, Señor, porque podemos seguir confiados en que tú volverás, en que tú vendrás por un pueblo redimido, redimido de la maldad, de la iniquidad, un pueblo puro y santo y celoso de buenas obras. Gracias, Señor, te damos por todo esto. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.